tardes. Buenos a todos, compañeros de la Universidad de Cartagena, Crear Lorica. Programa Ingeniería de Sistema, noveno semestre. El tema que vamos a socializar hoy con referente a la unidad de transmisión de datos es la interconexión de redes. Mi nombre es Dimir Antonio Yepes Carmona. Interconexión de redes. La interconexión de redes se puede considerar que es el conjunto de dispositivos eléctricos interconectados entre sí que tienen la capacidad de transportar información de un lugar a otro. La interconexión de redes tiene un objetivo que es dar un servicio de comunicación de datos que involucre diversas redes con diferentes tecnologías, es decir, de forma transparente para el usuario. Este concepto hace que las cuestiones técnicas particulares de cada red puedan ser ignoradas al diseñar las aplicaciones que utilizarán los usuarios de los servicios. En los dispositivos de interconexión de redes sirven para separar las limitaciones físicas de los elementos básicos de una red, extendiendo las topologías de este. Algunas de las ventajas que cumple la interconexión de redes de datos son compartición de recursos dispersos, coordinación de tareas de diversos grupos de trabajo, reducción de costos al utilizar recursos de otras redes, aumenta de la cobertura geográfica. Bueno, los temas que vamos a socializar son estos: arquitectura TCP/IP, opciones para el transporte de IP, router, encaminamiento IP, Giga Ethernet. Arquitectura TCP/IP. Se puede considerar que la arquitectura TCP fue descubierta por dos grandes investigadores que se convirtió en el estándar de comunicación dentro de las redes informáticas. Actualmente seguimos utilizando dicho protocolo. TCP/IP, los protocolos TCP, transmisión de control Internet Protocolo, fueron desarrollados por la agencia DARPA, Defensa Advanced Research Projects Agency. En primavera de 1973 se unieron para desarrollar modelos de interconexión entre distintas arquitecturas. Robert Kahn y Vicente Cerf, el desarrollador de protocolo NSP, Norton Control Program, que se utilizaba en aquellos tiempos en el inicio del Internet como el ARPANET. Arquitectura TCP. En los sistemas terminales, las computadoras de paquetes y otros elementos de Internet ejecutan protocolos que controlan el envío y la recepción de información en Internet. Es decir, son los que controlan, son los que mantienen la dirección, son los que, gracias a esto, hoy en día se ha ampliado el sistema de, por decirlo así, de cobertura de las redes. Como su nombre dice, TCP, protocolo de control de transmisión, y IP, protocolo de Internet, son los dos protocolos más importantes en Internet, como anteriormente se conocen y actualmente también, que anteriormente dijimos que eran fundamentales. El protocolo IP especifica el formato de los paquetes que son enviados y recibidos entre routers y sistemas terminales. Los protocolos más importantes de Internet se conocen colectivamente como TCP/IP. Ahora, otro punto como es opciones para el transporte de la IP. Aquí, como la gráfica nos muestra varios puntos de transporte de la IP, como la ATM, SDH, WDM, ATM, WDM, y así sucesivamente. Cada proceso tiene su opción para el transporte de la IP.
Se puede decir que existen diferentes alternativas para transmitir la IP, pero vamos a dar un concepto más amplio de lo que emplea en la actualidad la IP, que consiste en introducir paquetes de IP en cada celda de ATM y esta sucesivamente en contenedores de tramas de señales SDH que finalmente se transmiten empleando una longitud de onda en una opción poco eficiente debido a la gran cantidad de overhead de ATM, incluyendo la necesaria para implementar AA5L, AL5, pero por el contrario proporciona CUCs típica de ATM. SDH proporciona protección y reconfigurabilidad frente a fallos de la red. Una segunda opción que consiste en eliminar la capa de SDH es una opción interesante para los operadores que ofrezcan un número considerable de servicios de tipo de capa 2, servicio de voz, líneas alquiladas, etc. Tiene el mismo inconveniente que la que mencionamos anteriormente, que era la primera. Aquí en la gráfica podemos apreciar un poco más sobre esta segunda opción que consiste en eliminar las capas de SDH. En la otra opción, esta consiste en transmitir los paquetes de la IP directamente sobre contenedores de señales SDH. Allá era contrario, allá era eliminar y acá es contenedores de señales, o sea, transmitir. Esta opción se denomina Packet Over Zone, comúnmente como POS, y requiere del empleo de una capa intermedia de acondicionamiento denominado Point-to-Point Protocol, PPP. Se elimina los inconvenientes propios, pero también las ventajas de ATM. Puede emplearse para transportar al mismo tiempo telefonía tradicional. Aquí en la gráfica nos muestra ese proceso que es como la tercera opción que nos manifiesta, que se transmiten los paquetes de la IP directamente sobre contenedores de señales SDH. En otra última nos dice que también se pueden insertar los paquetes de IP en tramas de 10 GB empleando su mecanismo de acceso al medio y también su medio físico para codificar y enviar a través de una longitud de onda. Aquí también nos muestra la gráfica su proceso. El router en su concepto definido se puede considerar como un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconecta sus redes. En pocas palabras, el router conecta una red con otra. Por lo tanto, el router es responsable de la entrega de paquetes a través de diferentes redes. ¿Qué nos quiere decir esto? El destino de un paquete IP puede ser servidor web en otros países. Un servidor de correo electrónico en la red de área local es responsabilidad de los routers entregar esos paquetes a su debido tiempo. La efectividad de la comunicación de Interboard depende de gran medida de la capacidad de los routers de enviar paquetes de la manera más eficiente posible. El router. La principal responsabilidad que un router es dirigir los paquetes destinados a redes locales y remotas
al determinar la mejor ruta para enviar paquetes hacia su destino. Podemos considerar que en la actualidad se están incorporando routers a los satélites en el espacio. Estos routers tendrán la capacidad de enrutar el tráfico IP entre los satélites del espacio de un modo muy similar al que se transportan los paquetes en la Tierra, reduciendo así los retardados y ofreciendo una mayor flexibilidad para el trabajo en la red. Esto es muy importante. Además, el envío de paquetes, un router también proporciona otros servicios. Para satisfacer las demandas de las redes actuales, los routers también se utilizan para lo siguiente: aseguran la disponibilidad a las 24 horas del día, las 7 días de la semana. Para ayudar a garantizar la posibilidad de conexiones de la red, los routers usan rutas alternativas en caso de que la ruta principal falle. Óigalo muy bien. Es decir, podemos ver que el router usa su tabla de enrutamiento para determinar las mejores rutas para reenviar el paquete. Cuando el router recibe un paquete, examina su dirección IP de destino y busca la mejor coincidencia con una dirección de red en la tabla de enrutamiento del router. La tabla de enrutamiento también incluye la interfaz que se utilizará para enviar el paquete. Cuando se encuentra una coincidencia, el router encapsula el paquete IP en la trama de enlace de datos de la interfaz de salida. Luego el paquete se envía hacia su destino. Las diferentes tecnologías de enlace de datos a las que se conecta un router pueden incluir tecnologías LAN como Ethernet y conexiones seriales WAN como la conexión T1, que usa PPP, Frame Relay y modelo de transferencia asincrónica como es la TMM. Componentes de un router y sus funciones. Además de eso, el router contiene o está conformado al igual que un computador. Un router también incluye unidad de procesamiento central como la CPU, memoria de acceso aleatorio RAM, memoria de solo lectura, entre otros herramientas. Cada interfaz de un router es miembro o host en una red IDP diferente. Cada interfaz se debe configurar con una dirección IP y una máscara de su red de una red diferente. El IOS de Cisco nos permitirá que dos interfaces activas del mismo router pertenezcan a la misma red. Las interfaces de router pueden dividirse en dos grandes grupos: la interfaz LAN como Ethernet y Fast Ethernet, y la otra que es interfaces WAN como Serial, SDN y Frame Relay. La interfaz LAN, como su nombre lo indica, la interfaz LAN se utiliza para conectar el router a la LAN, así como un NIC Ethernet del PC se utiliza para conectar la PC a la LAN Ethernet. Del mismo modo que el NIC Ethernet del PC, la interfaz Ethernet del router también tiene una división MAC de capa 2 y forma parte de la LAN Ethernet al igual que cualquier otro host LAN. Por ejemplo, la interfaz Ethernet del router participa en el proceso ARP para esa LAN. El router mantiene una caché ARP para esa interfaz, envía solicitudes de ARP cuando es necesario y produce respuesta ARP cuando se requieren interfaces WAN. Ahora, cuando se requieren interfaces WAN, se usan para conectar los routers a redes externas, generalmente a través de distintas o distancias geográficas más extensas. La encapsulación de la capa 2 puede ser de diferentes tipos como PPP, Frame Relay y HDLC, control de enlace de datos de alto nivel, al igual que las interfaces LAN.
Cada interfaz WAN tiene su propia dirección IP y máscara de su red que la identifica como miembro de una red específica. Encaminamiento IP. El encaminamiento IP, la información en IP se transporta en forma de paquetes y elementos clave de la red es el router. El router encamina los paquetes procedentes de un enlace a su entrada hacia un enlace a su salida. Para ello, cada router mantiene una tabla de encaminamiento que posee, en virtud del destino final, una más asignación de valores de nodos adyacentes, hacia la cual puede enviarse el paquete a la distancia de modo del nodo actual. Así, cuando un paquete llega al router, este inspecciona su cabecera, donde se extrae la dirección del nodo de destino final del paquete. Con esta información se va a la tabla de encaminamiento y se determina el modo adyacente al cual ha de enviarse el paquete, y una vez determinado se encamina el paquete hacia él. Aquí podemos apreciar más esa expresión que acabo de decir en la gráfica. El dimensionamiento en IP se puede dar en 5 clases, como es el CDIDR. Reemplaza la sintaxis previa para nombrar direcciones IP. Las clases de redes, en vez de asignar bloques de direcciones en los límites de los octetos, que implica prefijos naturales de 8 a 16 y 24 bits. El CIDR usa la técnica VLSM, variable link subnet max, máscara de su red de longitud de variable, para hacer posible la asignación de prefijos de longitud arbitraria. CIDR engloba la técnica VLSM para especificar prefijos de red de longitud variable. Una dirección CDIDR se escribe con un sufijo que indica el número de bits de longitud de prefijos, por ejemplo 192.168.0.0, que quiere indicar que la máscara de su red tiene 16 bits, es decir, los primeros 6 bits de la máscara son 1 y el resto es 0. Esto permite un uso más eficiente de cada vez más escaso espacio de direcciones de IPv4. Sin clase. Direccionamiento. En este incremento sin clase, la agregación de múltiples prefijos contiguos en superredes, reduciendo el número de entradas en la tabla de ruta globales. Esta técnica es muy eficiente en el uso y manejo de las redes de área local. Bloques CDIR es una estándar de red para interpretación de direcciones IP, que su facilidad es el encaminamiento al permitir agrupar bloques de direcciones en una sola entrada de tabla de ruta. Estos grupos, llamados comúnmente bloques CIDR, comparten una misma secuencia inicial de bits en la representación binaria de su dirección IP. Giga Ethernet. Ethernet es el protocolo de conmutación de paquetes más empleado en la actualidad en las LANs. Inicialmente operaba a 10 megabits sobre segundo, pero se ha experimentado aplicación de 16 megabytes y 1 gigabyte, y recientemente a 10 gigabytes. ¿Cómo funciona Giga Ethernet? Funciona mediante la técnica de acceso CSMA-SD. A mayor velocidad, más larga distancia, su eficiencia desea. Giga Ethernet se ha empleado de forma creciente en redes metropolitanas para interconectar múltiples redes de empresas, y en el 2000 la IEEE certificó el estándar 10 Giga Ethernet
para su empleo en redes de larga distancia sobre fibras ópticas. Contrariamente a los miembros sistemas de Ethernet 10 gigabit, Ethernet está basado principalmente en el uso de cables de fibra óptica con la conexión del 10 gigabit CX4. Sin embargo, la IEEE, que es la que está certificando o rectificó, está desarrollando un estándar de 10 gigabit Ethernet sobre par trenzado 10 gigabytes. Aquí en la especificación de 10 gigabit Ethernet está definida en la norma, como dimos anteriormente, la IEEE, que en su número está 802.3 EAE, que completa el estándar 802 y 3. En él se definen varios subcapas físicas conocidas como la 10 gigabit raya X, 10 gigabit raya R y 10 gigabit triple W, así como material adicional para la gestión e interfaces como son el 10 gigabit Media Independent Interface, el 10 gigabit Edge Unit Interface y la Gigabit System Bit Interface. El sistema 10 gigabit Ethernet opera únicamente en módulos full duplex sobre fibra óptica de forma muy flexible, pues puede implementar sobre 7 medios físicos distintos que se escribirán a lo largo del apartado del documento cuando estamos realizando nuestra diapositiva, diseñados para el trabajo en redes de área local, LAN, áreas metropolitanas o áreas amplias WAN. Muchas gracias, compañeros. Esperamos que este video sea agrado de su importancia para su carrera. Muchas gracias por todo.